En vivo, en Diario de Cultura, con una nota que la verdad me da muchísimo gusto presentar. Una gran artista que tenemos en la Argentina y la voy a presentar a Liliana Herrero. Ella es música, pero además es licenciada en filosofía. Un ensamble que da un poquito la dimensión, ¿no? Poética y social que se traduce en la música que hace, en las interpretaciones que hace Liliana Herrero, que es una de las grandes intérpretes populares de nuestro país. Conoció a Cuchi Leguizamón, cantó con Ernesto Pascual, entre otros, ¿no? Y además, de padrino tiene a Fito Páez, nada más y nada menos, Juan Falú, hasta Mercedes Sosa, por ejemplo, la nombró como su propia sucesora. Liliana Herrero, en Diario de Cultura hoy, la escuchamos con El Cosechero. Viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Un fragmento, un poquitito del Cosechero y esa hermosa voz de Liliana Herrero, que hoy habla con nosotros en Diario de Cultura. Esta gran artista a la que saludamos, le damos la bienvenida. Hola Liliana, muy buenas tardes. Hola querida, ¿cómo te va? Muy bien, muy Muchísimas gracias. contentos. Muy contentos Para de mí, tenerte por para mí acá. es la primera vez que hago esta experiencia de hacer una entrevista por Skype, este modo tecnológico. Claro, qué Bueno, bueno. Me alegro. Bueno, siempre hay cosas sí, nuevas para ver, ¿no? es raro para mí, te voy a decir. Es Bueno. raro, pero bueno, está bien. Esta es la propuesta que ustedes hicieron y la acepto con dignidad. Pero fantástico. Imagínate, ¿qué más quisiéramos que tenerte acá en vivo en el estudio? Pero por ahora lo hacemos así. Te esperamos para cuando vuelvas a Ahora Río Cuarto. está bien, por ahora lo hacemos así. Está bien, está bien. Bueno, le contamos a la gente que no sabe algo, que no sabe mucho de vos, que vos arrancaste allá por los años 60, ¿no? Con estas interpretaciones en las raíces folclóricas argentinas, pero que más que copia fiel de los temas originales, vos les imprimís tus sonidos, tus tratamientos contemporáneos, algo que ha ido marcando una tendencia y una personalidad musical muy vasta y siempre rodeada de grandes y fantásticos artistas. Contame por favor tus comienzos y esto del pasaje de la docencia a la música, ¿no? De la filosofía a la música, haciendo filosofía también. Y lo que pasa, Paula, es que yo regreso a la universidad con la normalización democrática en la universidad en los años 80, ¿no? Y a principios de los 80 conozco a Fito Páez y él es el que se le ocurre que yo tengo que grabar un disco, digamos. La verdad que a mí no se me había pasado por la cabeza ni lo consideraba necesario tampoco. Así que él fue el que inventó la idea de que yo grabara un disco, me vine a Buenos Aires, hicimos lo que se dice en la jerga de los músicos, un demo, es decir, una grabación de 3 temas de muestra y luego volví a Rosario, armé una banda y a partir de ahí empezamos a grabar el primer disco, pero te estoy hablando del año 85, 86, Sí. 87, ya ni me acuerdo. 87, según los datos que tengo yo, es el disco homónimo Liliana Herrero que salió en el 87, en 1987. Exactamente. Y de esa reunión de Fito Páez, tengo que preguntarte, surgió porque se conocieron, estuvieron detenidos en el gobierno militar, ¿no? ¿Ahí se conocieron? No, eso es una estupidez que dicen en internet y que Mirá. no tiene nada que ver con la realidad. ¿Y Fito cómo no fue estuvo eso? detenido y yo ya estaba
digamos, aún cuando estaba en la dictadura, aún todavía, y después nos enteramos que por mucho tiempo después, incluso en el gobierno de Alfonsín aún había secuestrados, pero no, eso es un bolazo, como decimos los entrerrianos, de Internet. Qué bueno que lo podamos desmentir y aclarar. Pero por supuesto, porque bueno, si uno va a Wikipedia, a Internet, se encuentra con muchas pavadas que hay que tenerlas, hay que estar muy alerta para no repetir eso, no me parece. La verdad que lo conocí a Fito ya yo en libertad y fue un encuentro maravilloso, no solo a Fito, sino que conocí a lo que después se dio en llamar la Trova Rosarina, donde estaba Juan, Baglietto, Silvina, Garré, Adriana Bonicio, Fandermole, Pichi de Benedicti, o sea, un montón de músicos de Rosario, ¿no? Fue una experiencia, a mí al contrario, a mí me pareció que conociéndolos a ellos, empecé a vivir esos años aún oscuros, de principio de los 80, con una esperanza enorme, ¿no? Una esperanza enorme. De modo que si tengo que decir algo en relación al encuentro que se dio conmigo y con Fito, fue una apuesta a la vida nuevamente, ¿no? Yo sentí que eso pasaba, aun cuando eran momentos todavía difíciles y incluso Juan Baglietto tenía en ese momento un grupo que se llamaba Irreal y tuvieron varios problemas, digamos, la censura y con ciertas persecuciones nocturnas. Pero no es cierto que yo estuve presa con Fito Páez, eso es falso. Liliana, bueno, lo que sí es cierto es de la relación que mantenés con Fito permanentemente y del segundo trabajo que también impulsó él, ¿no? Que bueno, ahí te dio un poquito más de libertad. Contame del segundo trabajo en el 89, esa fulanita, ahí también estuvo Fito. Sí, no sé por qué decís que me dio un poquito más de libertad. La libertad yo la llevo puesta, digamos. No, pero como productor, Muy difícil digo. que alguien quiera quitármela y si lo percibo, me pongo inmediatamente a defender eso, ¿no? Exacto, en Fito alerta. nunca me quitó ninguna libertad, ni me otorgó ninguna libertad. Yo trabajé con Fito de igual a igual, fuimos, somos y fuimos amigos y familia. O sea, con Fito hay una relación muy intensa de muchísimos años y somos familia, digamos, ¿no? De modo que cuando hicimos el primer disco fue así, cuando hicimos el segundo disco ya en el año 89 fue precioso también, lo hicimos en su sala de ensayo, ni siquiera en un estudio de grabación. Mira vos. Esa fulanita, así se llamó el segundo disco. Y el tercer disco en el año 95 sí, ya lo hicimos de un modo más profesional, un estudio de grabación, y fue Isla del Tesoro, ¿no? Y ahí Esos estuvieron tres invitados. discos, ¿perdón? Ahí invitados también a Moyo, ¿no? A Claudia Puyó. Sí, la primera experiencia de invitados que tuve importante para mí y fundamental para mi vida musical y afectiva fue la presencia de Luis y Alberto Spinetta en el segundo disco, ¿no? En esa fulanita, ¿no? Eso fue muy hermoso para mí. Yo a Luis no lo conocía. Mirá vos. Y lo conocí por Fito, que lo trajo en el año 89 a grabar ese disco, esa fulanita, ¿no? Después en Isla del Tesoro fue muy hermoso también, porque estuvo Osvaldo Fatoruso, estuvo Ricardo Mocho, estuvo Claudia Puyó, muchos músicos invitados. Beto Satriani también. Y después, contame cuando recibiste el Conex como una de las mejores 5 intérpretes de la década. ¿Qué significó eso para vos? Yo estaba en China en una gira, la verdad que no, me enteré allá de casualidad porque me avisaron, pero en realidad fue una hermosísima noticia. El CONEX me otorgó ese título, digamos, ese premio, que es bueno, la mejor cantante de la década en el 95, ¿no? Eso fue muy hermoso para mí. Después, bueno, ahora cada 10 años se da ese premio, el CONEX otorga ese premio, y vamos a ver qué pasa en 2015. Vamos a ver qué pasa, por las dudas Así nos es. postulamos. Bueno, son un montón de discos. He recibido muchos premios, Paula, y yo me alegro de recibirlos y me siento honrada, pero no es eso lo que es fundamental para, está claro, está para lo que clarísimo. llamamos la música. La Está música claro. es otra cosa, está en otro ámbito, uno deja la vida allí y en cada disco, en cada escenario, en cada concierto, en cada conversación,
Mismo, sin ir más lejos, no hace mucho estuvimos en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Sí, el año tocando pasado. allí en un concierto precioso que compartimos con el dúo Sures, y la verdad que fue muy bello, y yo cuando ellos estaban cantando, Iris Marcó y su marido, yo me metí al escenario, y fue muy lindo compartir con ellos ese momento. La verdad, la música es una extraordinaria conversación, y cuando se produce eso, cuando eso es posible, yo me siento, perdón, Sí. absolutamente feliz Mm, de hacerlo, digamos, ujú. porque en eso consiste la música, en Seguro. conocer Y mucha gente cuando con la te que puedes presentaba, conversar. Liliana, sí, decime, ¿Cómo? cuando te presentaba, que contaba justamente, ¿no? Esto de que no haces una copia de la obra original, sino que haces tu propia interpretación y que has marcado una tendencia con eso, me gustaría que me cuentes cómo lo vivís, a cada interpretación, cómo seleccionás la canción que vas a cantar, cómo elegís tu repertorio, cómo elegís el momento en que lo vas a hacer, si siempre es igual, si en cada presentación variás, por ejemplo, el tema que vas a interpretar, lo variás de un día para el otro. ¿Cómo canta Liliana Herrero? Pasa todo eso junto, digamos, ¿no? Yo aprendí, si de alguien aprendí a elegir el repertorio, digamos, de Mercedes Sosa. Creo que Mercedes fue no solo una de las intérpretes memorables de este país, de una voz fundamental, sino que además fue una exquisita música que elegía con mucho cuidado su repertorio. Y eso yo aprendí de ella a elegir buenas canciones. Ahora, eso no quiere decir, porque hay miles de buenas canciones, Mm. ¿no? Eso no quiere decir que de todas, con todas yo pueda hacer algo. Hay canciones que me gustan muchísimo, con las que he hecho canciones, y las versiones que yo hice al día de hoy, te digo, no me gustan, Ujú. o las dejo de lado porque no sé qué hacer con ellas. El problema es menos qué canción elegís y más qué podés hacer con ella. Yo la intervengo, sin duda, la intervengo porque creo que no hay copia posible, ¿no? Ujú. Uno siempre interviene en las canciones, se las apropia y hace con ella lo que, bueno, su talento y su sensibilidad le permiten, ¿no? Cuando a veces lo logro y a veces no. Liliana, estás residiendo en Buenos Aires, me contabas recién, ahí con tu Sí. esposo, con tu pareja. ¿Cómo es tu día a día? ¿Estás tomando clases de canto? ¿Cómo estás viviendo la música hoy? Tomé mucho tiempo clase de canto, mucho tiempo con una profesora extraordinaria que vive muy cerca de acá de mi casa, se llama Nora Feynman. Ahora hace mucho que no voy, estoy un poco vaga con eso, pero nunca dejo de cantar sin hacer los ejercicios que ella Mm, me enseñó, por ujú, supuesto, ¿no? Porque la voz hay que calentarla antes de cantar mm. para no lastimarse, justamente, ¿no? A propósito de Pero, eso, feliz Día Mundial de la Voz, porque hoy es el Día Mundial de la Voz, así que feliz día. yo no lo sabía eso. Mirá vos. Yo no lo sabía eso. Bueno, la voz es un tema extraordinario. Me alegra que me digas eso, que es el Día Mundial de la Voz, porque la voz piensa un territorio y piensa un país y piensa una memoria musical y una memoria poética y con ese bagaje es que se canta, digamos. Si Ujú. no, me parece que si nos quedamos sin territorio, sin fronteras, sin saber a dónde estamos parados para cantar, estamos en problemas. Y yo prefiero pensar que me subo al escenario para pensar esta patria, ¿no? Ujú.